Muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Oscar Alexis Narváez Capera. Hago parte del programa Agronomía del curso Microbiología de Suelos, número del grupo 88. A continuación vamos a explicar cuatro preguntas correspondientes al tema explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Entonces empezamos con la primera pregunta. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Entonces, empezamos entendiendo que las actividades microbianas hacen parte de los procesos fundamentales dentro de la cadena trófica, donde allí se transforma y se sintetiza energía, ¿verdad? Pero estas actividades dependen, ¿sí? Su velocidad y su capacidad de poder transformar, dependen de los recursos y de las condiciones del hábitat donde vivan ellas. Entonces, los recursos hacen referencias al carbón, ¿cierto? Si es orgánico, nitrógeno, orgánico e inorgánico, y micronutrientes, ¿cierto? Los cuales son magnesio, zinc, cobalto, cobre y hierro. Pero también para que estos recursos puedan funcionar y que exista intercambio catiónico entre ellos y entre otros elementos fundamentales, se requieren unas condiciones en estos hábitats, ¿cierto? Donde coexisten estas especies, poblaciones o comunidades de microorganismos. Las condiciones hacen referencias a la temperatura, si es fría o templada, el pH, ¿cierto? El nivel de acidez que tienen estos determinados hábitats, que va de 0 a 14, eh, cuál es la cantidad o la disponibilidad de luz solar como energía que tenemos también en estos hábitats, si es luz clara, luz tenue o luz oscura. Entonces, dependiendo de las exigencias, ¿cierto? O de las necesidades de estas poblaciones o comunidades de microorganismos, asimismo va a ser la eficiencia en la transformación, ¿cierto? Y sintetización de estos nutrientes o de estos elementos para posteriormente pues llevarlos a o nutrir los suelos o llevarlos a las plantas. Tenemos también otra pregunta y es en qué consiste una comunidad microbiana. Pues una comunidad microbiana tiene que ver con dos o más poblaciones, ¿cierto?, de microorganismos que existen y que interactúan de manera mutua, ¿sí? Ya sea para bien, ya sea para beneficio o para afectación de estas mismas especies o comunidades. Pero antes sí es importante entender qué es una población, ¿cierto? Y la población es un grupo de microorganismos de la misma especie que residen en un lugar determinado, ¿cierto? Y estas poblaciones, ¿cierto? Esas poblaciones son especies que viven en asocio con otras poblaciones y conforman una comunidad. Pasamos a la tercera pregunta y es ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones? ¿Y cómo funciona la relación entre ellas y en los hábitats microbianos del suelo? Bueno, entonces partamos de que tenemos un título grandísimo que se llama diversidad de especies. Esa diversidad de especies la dividimos en dos, ¿sí? Y se entiende por riqueza y abundancia, ¿cierto? La riqueza nos da a entender el número total de especies, ¿cierto? Diferentes, el número total de especies diferentes. Y la abundancia es la proporción de cada especie en la comunidad, ¿cierto? Es decir, una nos habla del número de especies distintas en una comunidad y las otras nos habla el número, ¿sí?, de individuos de una especie, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo funciona cómo es la función o la relación de estas especies o de estas comunidades? Bueno, eh, podríamos tener dos grandes clasificaciones que son positivas y negativas, ¿cierto? Las positivas son procesos que sean biológicos de supervivencia, que son comensalismo, sinergismo y mutualismo, ¿cierto?
que son, digamos, esos procesos que ellos desarrollan para poder o trabajar en mutualismo, para producir su propia energía, o de manera negativa, que es depredación o parasitismo, ¿cierto? Ya sea por competencia de nutrientes, de alimentos, por sobrepoblación, etcétera. Y finalmente tenemos, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de la energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Entonces acá tratamos de graficar, ¿cierto?, la cadena trófica dentro de un ecosistema de manera generalizada, ¿cierto? Entonces tenemos como un primer enlace el sol, que es el que tiene la capacidad de producir y de dar energía a una primera fase que se llama los productores, que son las plantas, ¿cierto? Entonces, a partir de esta energía solar, de la absorción de nutrientes y de la absorción también de algunos elementos y de oxígeno del suelo, pues hacen sus procesos fotosintéticos para luego pasar a esa segunda fase que son los consumidores y son especies de animales herbívoros que se consumen a los productores y obviamente esta energía circula hacia esta fase. Después pasa a la tercera que son los consumidores y son los depredadores de estos consumidores primarios, ¿cierto? Y de allí pasamos a los descomponedores, que son la coyuntura, ¿cierto?, de transformación y de sintetización de la energía para que luego pase a los productores. Es allí donde vemos, donde están los descomponedores, donde vemos las diferentes especies, poblaciones y comunidades de microorganismos que hacen parte de un hábitat o de un ecosistema específico, ¿vale? Y también los microorganismos juegan un papel fundamental en estos ecosistemas, como bien lo había dicho, porque son los que mantienen la calidad de los suelos, la fertilidad de los suelos, ¿cierto? Son los que mineralizan, sintetizan y transforman energía de manera constante y también son los que tienen esa estabilidad química, física y biológica de los suelos, ¿cierto? También, pues, digamos, de que haya microorganismos no garantiza de que vayan a haber procesos o que los suelos vayan a ser más nutridos. Eso depende, como les decía, de la temperatura, ¿cierto? Del pH del suelo, etcétera. Muchas gracias a todos y todas.